El día de hoy vamos a hablar sobre los arcos, bolsas y hendiduras faringes, ¿ok? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que para la formación de todo... Bueno, primero, ¿para qué hablamos de arcos, bolsas y hendiduras? Es muy importante para el desarrollo de la cara y cuello del feto, ¿ok? Este proceso requiere de la interacción de todas las capas, tanto ectodermo, endodermo, mesodermo y principalmente, diría yo, o sea, si esto no sucede, puede haber malformaciones, la migración de células de la cresta neural hacia cada arco faríngeo. Ojo, eso es importante tener en cuenta. Cada una de estas arcos, bolsas y hendiduras nos van a hablar de cada capa que, no sé, sea ectodermo, mesodermo y endodermo. Vamos a ir viendo poco a poco. Cuando comienza a aparecer estos arcos, bolsas y hendiduras, se dice que en la cuarta, quinta semana. ¿Y cómo se comienza a formar estos arcos? Es necesario que migren las células de la cresta neural hacia estos arcos faringios, ¿no? Que migren. A la cuarta semana están migrando en estos arcos. Porque estas células son totipotenciales y nos van a dar origen sobre todo al componente óseo, ligamentoso, de lo que sería cara y cuello, ¿no? Del feto, además de otros. Bueno, acá tenemos un embrión de 4 o 5 semanas. Claro, que parece como un gusanito, ¿no? Esto es un embrión de 4 o 5 semanas, ¿no? Lo vamos a terminar de pintar y vamos a ir hablando. Como se mencionó en el anterior video, los ojos en el embrión, ¿no? Van a estar ubicados lateralmente. Lateralmente, no en el frontal, pero conforme vaya avanzando el desarrollo de la cara, se van a ubicar hacia adelante como es su conformación final. Además, ¿no? Las orejas, ¿no? O la placoda óptica está ubicado todavía a nivel cervical. Como podemos ver aquí en el dibujo, ¿no? La placoda óptica está abajo y nosotros tenemos las orejas a nivel o en el mismo plano de los ojos, ¿no? Entonces, eso se va a ir desarrollando poco a poco. Poco a poco va a ubicarse a ese nivel, al mismo nivel de los ojos. ¿Qué es una placoda? Una placoda es un engrosamiento de la región ectodérmica, que suele hacer una invaginación. ¿Y por qué se engruesa esto? No entiendo, ¿por qué se engruesa? Tenemos que entender que en embriología todo es una señal, ¿no? De genes, interacción bioquímica, etcétera, que hace que se forme todo el feto, ¿no? Entonces, por alguna señal, que eso sería ver mucho más allá, pero no es el tema, comienza a ver, genera que las células del ectodermo se comiencen a agrupar en una zona específica. Se agrupan, el agruparse obviamente se engruesa esa zona y luego se va a deprimir, como sucede tanto, ¿no? En la placoda óptica como en la placoda de los futuros ojos, ¿no? Bueno, acá como estamos viendo, este sería su primer arco faríngeo de nuestro embrión. Primer arco, segundo arco, tercer arco, cuarto arco y el quinto arco, ¿no? Bueno, aquí como estamos viendo tenemos el primer arco, el segundo arco, el tercer arco y el cuarto arco faríngeo, ¿no? Bueno, esto va a ir desarrollando, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada arco nos va a dar origen a lo que son músculos, arterias, nervios y por parte de la cresta neural, ¿no? Huesos, ligamentos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, todo va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber que cuando nos pregunten de los derivados de los arcos branquiales o faringios, ¿no? Estos tendríamos que preguntar específicamente, ¿me estás hablando derivado muscular, óseo, cartilaginoso, ligamentos o nervios? Y tiene una particularidad que cada grupo muscular está inervado por ese nervio e irrigado por esa arteria. Entonces así incluso es mucho más fácil comprender la anatomía, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, a ese mismo embrión que teníamos, lo que vamos a hacer, ¿no? Estamos viendo el embrión de lado. Lo que vamos a hacer es cortarlo. Lo vamos a cortar a ese nivel. Y aquí lo tenemos, ¿no? Cortado. ¿Ok? O sea, de cara lateral podemos observar esto como dedos. Tiene una forma como dedos, digitaciones, que son los arcos faringios. Y sí, evidentemente en los libros lo describen como dedos. Tienen forma de dedos. Si los cortamos, vamos a ver esta estructura. Y lo he pintado de diferentes colores para poder entenderlo mejor. Bueno, acá tenemos, ¿no? Nuestros 4 arcos faringios. ¿Qué es lo que sucede? En sí se describen 6 arcos. Pero, ojo, que el quinto siempre va a degenerar y el sexto es como, en realidad no se observa bien, se incluye dentro del cuarto faríngeo. Entonces, a las finales, observación, solo terminamos hablando de 4 arcos faringios. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y en el cuarto suele incluirse derivados del sexto. ¿Ok? Pero si te preguntan, ¿cuáles son los derivados del cuarto? Incluye los derivados del sexto. No te hagas más bolas y punto, ¿no? El quinto arco, ¿qué sucede? ¿Qué te genera? El quinto arco no existe, degenera en los embriones del ser humano. ¿Y qué son las bolsas? ¿Y qué son las hendiduras? ¿Por qué tantos términos, no? Bueno,
hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros sabemos que el embrión tiene sus capas, mesodermo, ectodermo, endodermo. Entonces, ¿no? Esta es parte del cerebro anterior del feto. Lo vamos a cortar y lo vamos a retirar, ¿no? Y nos vamos a quedar con esta parte, que es de los arcos branquiales. Todo lo que está de este color, como naranja, indica que es mesodermo. Mesodermo. ¿Y el mesodermo qué nos da? Nervios, arterias, músculos, ¿no? Ahora, vamos por acá. El color rosado, ¿qué nos indica el color rosado? Todo lo rosadito, que lo vamos a pintar, indica endodermo. Endodermo. A este nivel, en este corte de este feto, sería parte del intestino anterior del feto. ¿Ok? Ya nos vamos ubicando. Hay que hacer como una semántica de todo esto, ¿no? Entonces, eso es endodermo. Lo hemos terminado de pintar. Y lo que está de azul, para lo que es desde el corte para abajo, todo esto, ok, todo lo que está en azul, ¿qué es? Evidentemente sí, es ectodermo. Ectodermo. Ok. Estas bolas que se ven acá, lo vamos a hablar así en un lenguaje más coloquial, que es toda una bola llena de mesodermo, eso, vamos a poner acá, ese mesodermo, específicamente eso, es el arco branquial, o el arco faríngeo, ¿no? Este arco faríngeo, que es toda una bola, si lo vemos así, o sea, si lo volteáramos y lo miráramos de frente al feto, a ese feto cortado que lo tenemos ahí, tiene un recubrimiento, como vemos, interno de color rosado y externo de color azul. El externo ya habíamos quedado que era ectodermo. ¿Tiene algún nombre particular? Sí, tiene un nombre particular. Ese recubrimiento externo que es de ectodermo va a ser el futuro, los futuros hendiduras faríngeas. Como vemos hay 4 hendiduras faríngeas, pero adelanto, ¿no? Solo participa en algo la primera hendidura y el resto degenera. Entonces ya tenemos ahí como que más easy, todo más fácil. Y el recubrimiento interno, que bueno, me salió un poco feo, el recubrimiento interno rosado. Entonces, ¿qué es? Es endodermo. ¿Y qué es eso? Endodermo. Eso va a ser las bolsas faríngeas. ¿Ok? Entonces, ya vamos a ir hablando de cada uno de estos. Si ya entendimos qué es arco, qué es hendidura y qué es bolsa, ya tenemos casi completo la comprensión de esta clase. Y saber que esa parte de recubrimiento interno de endodermo, ese intestino anterior, nos va a ayudar mucho más. Bueno, continuemos entonces. Si nosotros este feto, ¿les acuerdan que les dije? Si volteáramos esa parte cortada, ¿no? Para mirarlo, quizás teniendo el endodermo o la parte interna mirándose a nosotros, lo tendríamos así. Y ya entendí, ¿ok? Ya entendí que cada bola es el arco faríngeo, lo amarillo, ¿no? Lo amarillo, naranja, que es el arco que tiene un recubrimiento interno, que tiene un recubrimiento externo, el interno que vendría a ser las bolsas, y la parte externa era hendidura, ¿no? Hendidura. Porque claro, ¿no? Acá hay una hendidura, hay una depresión, pero hacia adentro se llaman bolsas. Porque en realidad, ¿por qué se llaman bolsas, doctora? ¿Ya qué tanto, no? ¿Por qué tanto nombre tan extraño? Porque en realidad, hacia este lado son así como divertículos, ¿no? Y una forma de acordarse, ¿no? Bueno, nosotros formamos divertículo a nivel del intestino. Entonces, bueno, el intestino suele formar estas digitaciones, ¿no? Hacia adentro de unos divertículos, ¿no? No sé si les sirve, bien. Entonces, suele ser así. Por eso se llaman como bolsitas. Tenemos bolsas hacia adentro. Bueno, cada arco faríngeo nos va a dar derivados, que ya habíamos hablado, derivados tipo muscular, óseo, ¿qué más? Arterias y nervios. Y también ligamentos, ¿no? Bueno, miren, acá ha salido, ¿no? Como un acrónimo, MOLAM. Bueno, vamos a continuar ahora a ver exactamente cuáles son los derivados de cada arco. Se dice que el primer arco nos va a dar estructuras para lo que es la masticación. Todo músculo involucrado con la masticación, incluso hueso involucrado con ello, va a derivar del primer arco. También parte de estructuras del oído medio. El segundo arco tiene que ver con la expresión facial. Ver que alguien ¿no? gesticule, que esté alegre, que esté triste, que grite, tiene que ver con los músculos formados por el segundo arco. Y también da alguna estructura para el oído medio. El tercer arco, que nos da estructuras de la faringe, y el cuarto arco, estructuras de la laringe. Es a grandes rasgos, ¿no? Como para ir ubicándonos en el tema.
y saber o esperar qué estructuras vamos a encontrar. ¿Cuáles son los derivados del primer arco? Habíamos quedado que el primer arco, que era mesodermo, lo vamos a pintar de este color, ¿no? Era naranja, creo, el mesodermo, ¿no? Que habíamos quedado. Mesodermo. Pero que para que se desarrolle todo, como que la alerta, oye, ya, es hora de formar cara y cuello, ¿quiénes tenían que aparecer? Las células de la cresta, ¿no? De la cresta neural. Bueno, esto sí está demasiado intenso. Lo vamos a bajar un poco. Las células de la cresta, ¿no? Ok. Mesodermo. Entonces, ¿qué me va a dar el mesodermo? Músculo, arterias, ¿no? ¿Qué músculos nos van a dar? Habíamos quedado que eran músculos de la masticación. ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Ah, el macetero, ¿no? Acá lo voy a señalar con rojo, ¿ok? Macetero, temporal, pterigoideo lateral, pterigoideo medial. Otro músculo importante, el músculo digástrico, pero todo el músculo no. No. Aquí se van a dividir la función. El primer arco dice, yo solo quiero dar al vientre anterior del digástrico. Y le dejo el resto de la chamba, o sea, el vientre posterior, al segundo arco. Y además va a haber un músculo interesante, el músculo tensor del tímpano. Okay. Otro músculo que nos va a dar es el músculo miloioideo y el músculo tensor del velo del paladar. Aquí está, tensor, ojo, no elevador. Entonces, puedo resumir que del mesodermo, del primer arco faríngeo, la parte muscular, nos van a dar músculos de la masticación, músculo miloioideo, músculos tensores. ¿Por qué? Porque tenemos el tensor del tímpano y el tensor del paladar, ¿no? Del velo del paladar. Bueno, continuemos. ¿Qué arteria nos va a dar? Eso lo vamos a encontrar en la siguiente diapo, ¿no? La arteria nos va a dar la arteria maxilar. La arteria maxilar. ¿Y qué nervio? El quinto. Sobre todo la rama maxilar y mandibular, ¿no? Quinto 3, quinto 2. A nivel de la cresta, ¿qué estructuras exactamente nos da? Nos va a dar ligamentos, hueso y cartílago. Se dice que primero estas células van a formar como un cartílago que se le denomina cartílago de Meckel. Y luego este Meckel va a osificar y nos va a dar algunas estructuras que vamos a ver. Vamos a comenzar por la parte ósea. Nos va a dar huesos de la cara. Acuérdense que el primer arco nos va a ayudar a la formación de la cara, generando los procesos maxilares y mandibulares. ¿Cuál es la primera estructura que se formaba en la cara? Era la mandíbula, ¿no? El proceso mandibular se unía y formaba el labio inferior y mentón. Y el proceso maxilar ayudaba a la formación, ¿no? Tanto del paladar como del labio superior. Entonces, y también parte, ¿no? Ayudaba, ¿no? a la formación de la nariz. Bueno, ¿qué huesos entonces nos va a dar? Si estamos hablando de que había procesos maxilares y mandibulares, obviamente la mandíbula, lo voy a colocar mejor. ¿Qué huesos entonces nos va a dar? Nos va a dar hueso mandibular, el hueso maxilar, el cigomático, eso es parte de la cara, el temporal, pero el hueso temporal es solo una parte, la porción escamosa. Luego, nos va a dar a nivel del oído interno dos huesos importantes. ¿Quiénes? Aquellos que no inician como vocal, martillo y yunque. Solo al martillo y yunque. Al estribo se lo deja al segundo arco. ¿Ok? Hay que tener en cuenta mucho eso. ¿Qué más? Acá, importante, ¿no? El vómer y huesos del paladar. Porque se acuerdan que les había mencionado que ayudaba a la formación del paladar. Este cartílago de Meckel se dice que es parte de, ¿no? Este es nuestro arco faríngeo. La parte ventral, esta de acá, genera el cartílago de Meckel o proceso mandibular, osifica y genera específicamente la mandíbula. Y el proceso dorsal genera la parte maxilar. Y esta es mandíbula, ¿no? Bueno, continuemos. Ya hemos mencionado que el primer nervio, el nervio del primer arco era el quinto, ¿no? Ahora vamos a hablar del segundo arco y sus derivados. Se puede resumir que el segundo arco nos va a dar músculos para la expresión facial, ¿no? Por eso acá está este chico que se está riendo, como para acordarnos que tiene que ver con expresión facial. Se dice que el segundo arco tiene un sinónimo, ¿no? Que es cartílago de Reichert, ¿ok? Vamos a escribir acá. Cartílago Reichert. Bueno, entonces el mesodermo nos va a dar músculos. ¿Qué músculos? Músculos de la expresión facial, por eso están acá todos, músculos de la expresión facial. También los músculos como cuál, el rizorio, buccinador, el platisma, el músculo, este de acá, este musculito,
el músculo del estapedio o del estribo, ¿no? Músculo del oído interno. Justo, ¿no? Porque el segundo arco de la cresta neural sale un huesecillo, que, ¿cómo se llama este huesecillo? El único huesecillo, el estribo, el único que empezaba con una vocal, estribo. También nos da el vientre posterior del ligástrico, que lo estaba dejando el primer arco, y, perdón, este es el músculo posterior del ligástrico, y este vendría a ser el estiloioideo. ¿Ok? Esas son las estructuras a fijar. Y de la cresta neural podemos tener acá este ligamento que es el estiloioideo, que en algunas oportunidades osifica demasiado y nos puede dar ahí un síndrome que no es muy necesario saber, es un poco extraño. Ok, acá tenemos lo importante. La cresta neural nos genera parte del hueso ioides. El hueso ioides no se genera del todo de un solo arco, sino que deriva de dos arcos. La parte esta, ¿no? Tiene sus astas menores y astas mayores, y tiene un cuerpo. Ahí, este es el cuerpo del ioides. Bueno, esta parte de acá, que lo vamos a sombrear, astas menores y la parte superior del cuerpo va a ser derivado del segundo arco. ¿Y quién te da el resto? O sea, las astas mayores y el cuerpo inferior, el tercer arco, ¿ok? El tercer arco. Así se divide la formación de este hueso. Tan chiquito, pero no, se divide la formación. ¿Qué más a nivel óseo, no? Acá faltó colocar que nos daba el estribo, ¿no? Importante hueso de los huesecillos del oído medio, el estribo, ¿ok? Continuemos. ¿Qué arteria y qué nervio podemos encontrar? El segundo arco sí nos va a dar una arteria, pero esta arteria desaparece, suele degenerar. ¿Cómo se llama esta arteria? Es la arteria del estapedio. Lo voy a colocar derecho, ¿ok? La arteria estapedial. Puede encontrarse en algunas personas, sí, pero lo normal es que esta degenere. ¿Y qué nervio? Es el séptimo nervio. El nervio que justo se encarga de la inervación motora de los músculos de la expresión facial. Continuamos. El tercer arco. El tercer arco tiene derivados, ya hemos dicho, ¿no? De mesénquima y cresta neural. Mesénquima nos da músculo y el tercer arco tiene que ver mucho, hemos quedado con lo que era faringe. Entonces nos va a dar músculos de la faringe. ¿Qué músculos? El músculo estilofaringio, aquí lo encontramos, este músculo de acá, y los constructores superior y medio, porque el inferior viene, adivinen de cuál, del cuarto arco, ¿no? Músculo superior y medio. Acá tenemos al medio, y este es el músculo constrictor superior de la faringe. Ok, ¿qué más? ¿Qué arteria nos da? Nos da la arteria, tanto la arteria carótida interna, externa y la carótida común. ¿Ok? Y la maxilar, ¿quién era? La maxilar era el primer arco, el segundo arco, ¿qué arteria? La arteria estapedial, pero esta suele degenerar y suele ser un hallazgo raro, ¿no? En algunas personas. Importante para los otorrinos, ¿no? Y el tercer arco nos da la carótida. Lo voy a poner acá, ¿no? La arteria carótida, mejor de rojo. Ahora, ¿qué estructuras del tercer arco tienen que ver con la cresta neural? Habíamos quedado que la cresta neural suele darnos huesos, ligamentos. Bueno, sí, acá nos da huesos, como cual la parte inferior, ¿no? Del cuerpo del ioides y sus astas mayores. Solo eso, ¿no? Porque la otra parte es del segundo arco. Además, también nos va a dar esto importante. ¿Qué es eso? Son los cuerpos carotídeos. Cuerpos carotídeos. Cuerpos carotídeos. Bueno, ahora vamos con el cuarto, ¿no? Y como habíamos quedado, el sexto no está bien decidido si es que deberíamos mencionarlo o no, pero está incluido todo lo que genere este arco en el cuarto arco. No hay que hacernos muchas bolas. Y acá hablaremos solo como cuarto arco. El cuarto arco, el mesodermo, nos da músculos. ¿Pero qué músculos? Tienen que ver mucho con los músculos de la laringe. Tiene que ver mucho con la laringe. Entonces, nos va a dar músculos del paladar blando, el músculo también constructor de la faringe, pero inferior, ¿no? Acá está. ¿Dónde está? Ese es el músculo constrictor inferior de la faringe. Nos va a dar el músculo elevador del velo del paladar, que es este de acá, no el tensor, el elevador. El músculo cricotiroideo. Y algo acá importante, ¿no? Acá está el músculo constrictor inferior de la faringe, que ya hemos dicho que lo da, y este músculo cricofaringio que va hacia atrás. Y por acá está saliendo un divertículo importante, que es el divertículo de Zenker, ¿no? En algunas oportunidades, como esa parte, ¿no? de la faringe no está bien fuerte, ¿no? Está solo cubierta por músculo, ahí hay un triángulo de debilidad por el cual puede
puede, ¿no?, el divertículo de Zenker protruir. Bueno, ¿por quién está conformado este triángulo? ¿No? Este triángulo está formado por el músculo constrictor inferior de la faringe, a cada lado, y el músculo cricofaringio. Este triángulo se denomina el triángulo de debilidad de Killian, ¿ok? Entonces es el triángulo de debilidad de Killian. Ahora, continuemos. ¿Qué más? Nos va a dar también los músculos propios de la laringe y la parte del tercio superior del esófago, que es músculo estriado. Solo nos va a dar esa parte del esófago, que es voluntaria, ¿no? El resto ya es un músculo liso y es involuntario. Bueno, y de la cresta neural, ¿qué nos da? No nos da nada, ¿ok? Nada. Ahora, ¿qué arteria y nervio deriva de este arco? Ok, se dice, ¿no?, que el cuarto arco específicamente nos da este arco aórtico y las subclavias, ¿no? Y que el sexto arco, este de acá, ¿no?, el sexto arco que nos va a dar el conducto arterioso, el conducto, ¿no?, arterioso, que es importante en la vida fetal, y las arterias pulmonares, el tronco pulmonar y las arterias pulmonares. Este que dice que es específicamente del sexto par, y el arco como las subclavias, el arco aórtico y las subclavias del cuarto par. ¿Qué nervio? ¿Qué nervio tiene que ver con este arco? El décimo, el nervio vago, sobre todo sus ramas, el nervio laringio superior, ¿no? Acá está el nervio laringio superior, más o menos a nivel, lo podemos ver a nivel del músculo constrictor inferior de la faringe, y el nervio laringio recurrente, okay, que obviamente son nervios que inervan la parte de la laringe. Ahora hablemos de las hendiduras faringias, ¿ok? Habíamos quedado que eran 4 hendiduras, pero que solo la primera nos iba a generar algo y que el resto degeneraba. Bueno, el primer arco, perdón, la primera hendidura, ¿no? Hendidura, ¿qué era? Hendidura era, acá, era ectodermo. Era el recubrimiento externo, ¿no? Y solo uno nos importa, y nos va a generar esta parte de acá, el conducto o el canal auditivo externo y la capa externa de la membrana timpánica. La membrana timpánica tiene 3 capas. Esta nos va a dar la capa externa de la membrana timpánica, que es ectodermo. Muy importante estos términos para histología. Bueno, ahora vamos a hablar de las bolsas faringias. Las bolsas faringias habíamos quedado que era endodermo, ¿no? Era endodermo. ¿Y qué nos va a generar la primera bolsa faringia? Nos va a generar la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio está acá. Y la capa interna de esta membrana timpánica, ¿no? Acá está nuestra trompa de Eustaquio. Todo esto, ¿no?, sería derivado de la primera bolsa, ¿no? Entonces, ¿no?, la capa externa era de la hendidura, ¿no?, y la capa interna es endodermo de la primera bolsa faringia. Se dice que la capa intermedia deriva de cresta neural. Pero bueno, continuemos. La segunda bolsa faringia, ¿qué nos va a dar? La segunda bolsa, vamos a colocar con este resaltador, bolsa es endodermo, ¿no? Nos va a dar las amígdalas. Estas amígdalas palatinas, ¿no?, que estamos viendo acá. Acá sí va bien este color, ¿no? Las amígdalas palatinas. Ahora, la tercera bolsa y la cuarta bolsa tienen algo en particular. La tercera bolsa y cuarta bolsa, como vemos, nos van a generar estas estructuras que son las glándulas paratiroides. Y lo voy a circular así adrede. La tercera nos va a dar las 2 glándulas paratiroides de abajo, ¿no?, las glándulas paratiroideas inferiores. Paratiroideas inferiores. Y también esta de acá, que viene a ser el timo. Y la cuarta bolsa son las paratiroides superiores. Y estas células de acá, las células C o células parafoliculares, que se dice derivan de la cresta neural. Cuerpo último branquial que nos genera las células C o parafoliculares, ¿no?, que van a secretar la calcitonina, importante para el balance del calcio. Pero no la tiroides, no la tiroides, solo estas células, ojo, solo las células C o parafoliculares. B. Eso sería todo. Espero
espero que haya sido sencillo entender cada parte, sobre todo qué es arco, qué es bolsa, qué es hendidura. Y pueden encontrar este material en mi canal de Udox. Voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario.